No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra, eres bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este Hora 23. Hoy estamos siguiendo paso a paso lo que está pasando en el oriente boliviano, concretamente en Roboré, con este incendio terrible que continúa avanzando mientras se está esperando, pero contando los minutos, la llegada del supertanker, ese avión que va a ser capaz de apagar el fuego que nos está en este momento consumiendo. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa en próximas horas. Ya este viernes tiene que comenzar a actuar este avión en toda la zona afectada. Esta tarde el ministro de Desarrollo Rural y Tierra, César Cocarico, dijo que ya son 51,000 las hectáreas afectadas por este incendio forestal. Mientras tanto, en diferentes partes del país se están activando grupos para recolectar ayuda y llevar tanto para los damnificados como también para socorrer a los animales que han quedado muy lastimados con este incendio. Vamos a seguir pendientes de esto y enseguida, por favor, atentos, porque hablaremos justamente de cómo usted puede colaborar allí en Santa Cruz. Vamos a ver las 5 noticias del día. Y ahora nos enfocamos a esta dramática situación que estamos viviendo en el departamento y su gran vulnerabilidad que existe. Me llevan a tomar estas determinaciones y estas decisiones. En estos momentos lo importante son los seres humanos. En estos momentos también es importantísimo nuestros recursos naturales, que tanto nos preocupamos en nuestra biodiversidad. La anterior semana ya se ha desplegado una cantidad numerosa en Roboré para poder realizar todas aquellas actuaciones respectivas en coordinación con el Ministerio de Defensa Civil. Hemos desplegado 450 efectivos a la localidad de Roboré, que hasta la fecha están cumpliendo estas funciones para poder sofocar estos focos de calor o incendios que se han llegado a suscitar. No existe ningún paro en nuestro departamento y eso devela la profunda derrota. Mira, no tenemos conocimiento, estamos trabajando normal, un bloqueo, un paro perjudica. Ellos desde el día de ayer o anteayer se han encargado en decir que nosotros hemos fracasado. Yo quiero decirles como exdefensor y como tantos de ustedes que seguimos luchando por los derechos humanos y la dignidad humana, quienes han fracasado es este gobierno. Y mañana en la tarde estaríamos dando respuesta a la alcaldía en el sentido, digamos, si es subsanación, ¿no? Incluso seguramente se va a señalar los tipos de sanción y se va a señalar también con seguridad si es la viabilidad, ¿no? O no, lo corresponde la sanción por esos manifiestos ambientales. Ahora no sabemos exactamente qué es la sanción administrativa. Esta tierra es toda nuestra. Comenzar este Bolivia Decide, tomando contacto primero con Santa Cruz, con el señor Vladimir Peña, que es vocero de Bolivia, dice, ¿no? Porque hoy justamente su candidato a la presidencia ha hecho un llamamiento, ha hecho noticia a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Vladimir, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirnos al país. Efectivamente, el día de hoy, Óscar Ortiz ha planteado un debate al señor Carlos Mesa por las acusaciones. ¿Me permites? Permíteme, Vladimir.
Vladimir, espérame por favor, vamos a ver la nota y luego conversamos. Las campañas electorales tienen por objeto que los ciudadanos puedan conocer tanto las propuestas de los candidatos como a los candidatos, a lo que hemos hecho y a lo que pensamos hacer. Yo me he pasado estos 13 años no solo fiscalizando a Evo Morales, sino denunciando todos sus abusos. Abusos en materia de derechos humanos, abusos en materia de corrupción y el secuestro de la democracia. El señor Carlos Mesa se ha pasado los últimos días realizando acusaciones en mi contra. Todas acusaciones genéricas, porque no tiene algo concreto de lo cual acusarme. Pero lo que busca es tender cortinas de humo para no explicar todos los cuestionamientos que recibe permanentemente. Yo no he realizado aún ninguna acusación contra él. Lo que sí he hecho es cuestionar, que no responda a los cuestionamientos que recibe, porque quien pretende representar a la población, a los ciudadanos que queremos un cambio, tiene que poder responder sobre su pasado. Por eso, aquí frente a los medios de comunicación, desafío abierta y públicamente al señor Carlos Mesa a que debatamos sobre lo que hemos hecho cada uno de la oposición. Y así como yo tengo el valor de presentarme ante los medios de comunicación y debatir cara a cara frente a él sobre los cuestionamientos que he realizado sobre su conducta, quiero saber si él tiene el valor de presentarse cara a cara frente a mí ante los medios de comunicación para sostener las acusaciones que ha realizado en mi contra. Eso es lo que merecen los ciudadanos frente a un candidato que simplemente va lanzando acusaciones genéricas para no tener que responder sobre su pasado. Ahora sí, Vladimir, por favor, cuéntale al país a qué acusaciones estaba refiriendo Óscar Ortiz cuando le ha pedido un debate a Carlos Mesa. Sí, hemos visto que el expresidente Mesa se ha puesto muy nervioso en los últimos días, seguramente ante el desplome de su candidatura, ante el descrédito, la confianza que hay de miles de ciudadanos bolivianos que le han pedido que pueda explicar las acusaciones que hay sobre sus cuentas, el tema de los $30.000, el tema de los 10 millones de su campaña electoral, el 1.2 millones de dólares que recibió del bonismo para ser presidente, o también esto último que ha denunciado la periodista Amalia Panda, de que el expresidente Mesa, cuando era vicepresidente, recibía $100.000 mensual de gastos reservados. Todas estas acusaciones que se ha hecho al señor Mesa no vienen de parte de la campaña de Bolivia, dice, no vienen de parte de Óscar Ortiz. Por eso creemos que esta acusación que ha hecho el día lunes y que la ha repetido a lo largo de la semana el señor Carlos Mesa no tiene un sustento. Trata más bien, como decía bien Óscar Ortiz, de desviar la atención para no rendir cuenta sobre las cuestionantes que hay sobre él. Entonces, primero hay que dejar claro que la campaña Bolivia dice no, Óscar Ortiz, Shirley Franco, nadie está haciendo una guerra sucia contra el candidato Carlos Mesa. Segundo, no hay ninguna alianza, como él lo ha sugerido estos días, entre Bolivia dice no y el movimiento al socialismo. Lo que hay es una ausencia de explicación de parte de Carlos Mesa sobre el tema de sus cuentas. Pero insisto, todos los problemas que tiene la campaña de Comunidad Ciudadana, referida fundamentalmente al poco manejo claro de las cuentas del señor Carlos Mesa, no han sido sacadas por Bolivia dice no. Lo único que ha hecho Óscar Ortiz y la campaña de Bolivia dice no es exigirle, como le hemos exigido a Evo Morales, como lo haríamos con cualquier líder político, que explique ante los ciudadanos el motivo de sus cuentas y por qué estas acusaciones no quieren tener una respuesta del señor Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana. Entonces, no hay ninguna guerra sucia por un lado, por otro lado, no hay ninguna alianza con el MAS, y por otro lado, Óscar Ortiz ha sido enfático. Si hay un proyecto que representa a la oposición política de este país, es Bolivia dice no. Y si hay un candidato hoy en la papeleta electoral que haya hecho oposición férrea
no solamente denunciando la corrupción o luchando por el 21F, denunciando el carácter autoritario del gobierno de Evo Morales, es Óscar Ortiz precisamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el trasfondo de esto? Por un lado está el desplome de la caída del señor Carlos Mesa, ¿no? Vimos en todas las encuestas publicadas por los medios de comunicación que hace 4 o 5 meses el señor Mesa tenía alrededor de 40 y hoy las mismas encuestas a los medios de comunicación le dan alrededor de 22-23%. Ha perdido entre 30 y 50% de sus electores. Entonces, eso hace que ahora venga a atacar y quiera entrar al voto de la oposición que el señor Mesa despreció cuando obstaculizó la unidad. Ahora, Vladimir, vamos a escuchar la respuesta de Carlos Mesa justamente a este pedido de Óscar Ortiz. El debate entre Evo Morales y Carlos Mesa. No hay ningún otro debate porque los dos únicos candidatos con posibilidades de ganar esta elección somos Morales o yo. Yo creo que voy a ganar la elección y yo lo invito otra vez al presidente Morales a un debate para llevar adelante la propuesta de programa Ideas con Ideas. Ese es el único debate posible. Ha sido claro, no con Óscar Ortiz, que el único debate posible es entre Carlos Mesa y Evo Morales. Lo acabas de escuchar. Es curioso lo que dice el señor Mesa, porque le exige debate al presidente Morales, que todos sabemos que es un candidato ilegal, legítimo. Carlos Mesa fue el primero en lanzar su candidatura cuando se establecieron las primarias para evitar la articulación de la unidad y fue un reconocimiento implícito de legitimidad a Evo Morales. Segundo, no se puede pretender que haya un debate cuando no se está dispuesto a dar. Entonces, aquí hay una incoherencia por parte del candidato Mesa cuando exige debate a Morales, sabiendo que este no se va a dar, y por otro lado, niega el debate con Óscar Ortiz. Entonces, uno debería estar predispuesto a dar lo que exige que den otro. Y lo tercero, el carácter antidemocrático, esta aureola caudillista, mesiánica, solo yo, él y yo. El país ya está cansado de los yoísmos, el país está cansado de los personalismos, de los mesianismos. Esta elección es para cambiar rotundamente a un presidente autoritario, caudillista, a un presidente que no respeta la Constitución, que no respeta el voto popular, que cree que está por encima de las leyes y que está por encima de los ciudadanos, y creo que Carlos Mesa se equivoca. Bolivia quiere un presidente democrático, un presidente capaz de exponer sus ideas y confrontarla con los otros adversarios. Creo que es la muestra de temor del señor Carlos Mesa de debatir con Óscar Ortiz, porque sabe él que los bolivianos hoy quieren dos cosas: un presidente con manos limpias y con cuentas claras, y segundo, un presidente que pueda explicar su pasado. El señor Carlos Mesa es incapaz de explicar su pasado. No puede dar una sola explicación sin enredarse en sus cuentas. En cambio, Óscar Ortiz representa lo nuevo, la renovación, el cambio y tener un presidente con manos limpias. Por eso creo que Carlos Mesa hace esta solicitud, esta petición al presidente Morales de un debate, sabiendo que ese debate nunca se va a dar, y rehuye del debate posible, del debate legítimo entre Óscar Ortiz y Carlos Mesa. Estoy entendiendo de que van a insistir entonces con esta solicitud. Nosotros vamos a insistir porque nosotros no nos vamos a quedar con esta acusación falsa, infundada. El señor Carlos Mesa ha faltado a la verdad, y ha faltado a la verdad para utilizar eso como escudo para explicar a los ciudadanos sus cuentas. El señor Carlos Mesa, si tiene la valentía de asumir la acusación que ha hecho contra Óscar Ortiz, debería aceptar el debate con Óscar Ortiz y ahí decir lo que ha denunciado estos días y comprobarlo. Porque hoy los políticos no solamente tienen que demostrar, tienen que comprobar. Por eso, cuando lo acusan al señor Mesa de que no es claro con sus cuentas, tiene que demostrar y comprobar que sus cuentas están limpias. Por eso nosotros insistimos, uno de los temas centrales de esta campaña
tiene que ver con tener un presidente con las manos limpias y con las cuentas claras ante tanta corrupción que hay en el gobierno del MAS. Bueno, don Oscar dijo para ver quién puede dar la cara al pueblo. Quiero por favor mostrarte lo que salió hoy en el Twitter, justamente en la cuenta del expresidente Carlos Mesa, y dice: el único debate que la gente quiere escuchar es entre dos. No hay ningún otro debate, porque los únicos candidatos con posibilidades de ganar esta elección somos Morales o yo. ¿Algo más que quieras añadir, Vladimir? Hay quienes creerse dueños de lo que piensa la gente. Yo creo que el pueblo boliviano lo que quiere es líderes políticos transparentes, líderes que puedan estar dispuestos a presentar sus programas de gobierno ante la sociedad boliviana, de confrontar sus ideas con otros candidatos, y no esos líderes del pasado mesiánico, autoritarios, personalistas, ensimismados, que tienen un orgullo malentendido. Esperemos que el señor Mesa pueda recapacitar, que pueda tener un talante democrático, acepte el debate con Óscar Ortiz y no tiene ningún temor, si es tan valiente para hacer acusaciones que son falsas, que pueda sostenerlas de frente con el candidato. Si Carlos Mesa no acepta el debate que le propone Óscar Ortiz, será la evidencia que ha mentido ante el pueblo boliviano. Muy bien, Vladimir, gracias por haber conversado con nosotros. Quiero por favor que tú te comprometas a nombre de don Óscar Ortiz para tenerlo aquí en esta mesa, para que podamos conversar con él, para que él nos cuente cuál es la propuesta de gobierno que tiene para estas elecciones. ¿Puede ser? 100%, nosotros somos una candidatura limpia y transparente, que no rehuimos ante la interpelación de los periodistas ni le cerramos la cara en la puerta a los periodistas. Perfecto. Estaremos ahí con mucho gusto. O tal vez puede ser el debate entre Óscar Ortiz y Carlos Mesa aquí, sería una maravilla. En Bolivia decide, ¿te parece? Magnífico, sería un lugar espectacular. Muy bien, estaremos entonces en contacto y trabajando justamente para que se pueda dar este encuentro. Gracias y buenas noches. Estaremos expectantes. Hasta luego. Muy bien, gracias. Acabamos de conversar con el vocero de Bolivia Dice No, Vladimir Peña. Vámonos a una pausa, enseguida nuestros invitados. Comenzamos, les presento a nuestros panelistas. Esta noche nos acompaña Rogelio Maita. Rogelio Maita nació en la ciudad de La Paz, abogado de profesión. En la década de los 90 impulsó la defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar para la aprobación de la Ley de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar. Fue abogado de las víctimas de septiembre y octubre del 2003. Participó en el juicio que se ha seguido a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín en los Estados Unidos. Candidato a segundo senador por La Paz, por el Movimiento al Socialismo. Más. Rogelio, bienvenido. Muy buenas noches, Miriam. Un saludo cordial a los miembros de este panel y a la audiencia del canal. También nos acompaña Kelly Tejeda. Helen Kelly Tejada nació en la ciudad de La Paz, licenciada de Auditoría Financiera de la Universidad Mayor de San Andrés, bombero voluntario, se desempeñó en diversas actividades y funciones culturales. Actualmente cursa las maestrías en Relaciones Internacionales en CIDES UMSA, Educación Superior por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, España y la Fundación Espacio de Cualificación Docente. Candidata a primera senadora por La Paz, por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR. Kelly, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, muy buenas noches, Miriam. Gracias por la invitación. Estamos aquí prestos a poder trabajar conjuntamente todo este pequeño tiempo que tengamos. Perfecto. Saludamos a Ismael Medrano. Ismael Medrano Suárez nació el 28 de enero de 1992, comunicador social de la Universidad Gabriel René Moreno, estudiante de Ciencia Política, tercer año de la Universidad Gabriel René Moreno, posgrados en Gestión Pública y Desarrollo Local, Competitividad y Liderazgo, Comunicación y Marketing, Educación Superior,
exsecretario ejecutivo de la Federación Universitaria Local, full de la Universidad Gabriel René Moreno, candidato a representante parlamentario supraestatal, por la Alianza Bolivia Dice No. Ismael, bienvenido. ¿Cómo está, Miriam? Gracias por la invitación en este panel. También nos acompaña Erika Oroza. Erika Oroza estudió en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, comunicadora social, abogada, fue cónsul en Brasil, cursó la maestría en Administración Pública y Desarrollo Municipal, candidata a primera senadora por Santa Cruz, por Unidad Cívica Solidaridad, UCS. Erika, bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todo Bolivia. Es un placer estar acá acompañando este panel para poder absolver algunas inquietudes y algunos cuestionamientos que pudiesen tener con relación a las razones del por qué nosotros estamos involucrados en este proceso electoral. Muy bien, gracias. Voy a hacerles la primera pregunta de rigor. ¿Cómo están percibiendo, notando, sintiendo este clima electoral? Y voy a comenzar por quien he iniciado justamente la presentación, Rogelio. Bueno, Miriam, creo que a estas alturas, aun cuando falten casi algo así como 2 meses todavía para el momento de las elecciones, el pueblo boliviano como que ya ha ido concretando una decisión, ¿no? Y esto nos muestra claramente un ganador, el candidato Evo Morales y el movimiento al socialismo, ¿no? Y esto es importante resaltarlo porque hace unos meses atrás, ¿no? O sea, habían encuestas inclusive en que ponían a Carlos Mesa como ganador de una eventual elección, ¿no? Y a medida que se han ido conociendo programas, a medida que la gente ha venido reflexionando, bueno, la decisión ya va tomando forma. Las últimas encuestas le dan al candidato El MAS algo más del 39%, y la candidatura de Carlos Mesa, de la expectativa inicial que se tuviera inclusive antes de que inicie el proceso electoral mismo, ha caído, ¿no? Ahora está en un 22%, y esto muestra claramente que el pueblo boliviano ha reflexionado, ha tomado en cuenta estos 13 años de gestión, los logros que se ha tenido, y se está perfilando ya el momento de la decisión de octubre. A ver, ¿qué dices tú, Kelly? Yo definitivamente discrepo con nuestro compañero aquí, Rogelio, y por lo siguiente, ¿no? No nos olvidemos de quién está elaborando estas encuestas totalmente falsas además, ¿no? Que quiere desconocer y minimizar la presencia que tiene el MNR a nivel nacional. No nos olvidemos que el MNR es uno de los partidos más grandes e históricos de nuestro país. Tenemos una presencia solamente de votación dura del 7%. Y eso es lo que hoy el movimiento al socialismo con sus encuestas fraudulentas están queriendo desconocer. Están queriendo desconocer que hace poco hubo una presentación de candidatos en la ciudad de Santa Cruz, donde hay más de 6,000 personas, ¿no? Y también se ha referido al respecto, Miriam, uno de los periodistas más reconocidos de Santa Cruz, que es Carlos Valverde, cuando le hicieron la misma consulta, y él dijo, aquí hay algo raro, porque el MNR está inexistente en sus encuestas, cuando en la vida real tenemos pues una cantidad numerosa de participantes y además que conjugan con las ideas del MNR, ¿no? A ver, ¿qué dice Ismael en Santa Cruz? Bueno, ciertamente nosotros en la evaluación diaria, en el sentir a la gente, en el saludo que le damos al día a día, tenemos la mejor encuesta, porque en realidad al percibir que la gente quiere ese cambio, del cual parece que el primer compañero no está enterado, porque el MAS no ha evolucionado para nada en las encuestas, está estancado, como lo podemos ver. Como podemos ver, otras opciones opositoras lo único que han hecho es bajar en las encuestas porque no son reales opositores. Nosotros percibimos lo que sabíamos al momento de empezar la campaña con Óscar Ortiz, que la gente nos va a demostrar y nos está dando a entender que quieren un cambio, y esa opción de cambio se llama Óscar Ortiz y se llama Shirley Franco, que cada día podemos percibir cómo la gente, además de toda esa votación indecisa, se va inclinando porque la única candidatura que crece y crece, encuesta tras encuesta, de cualquier medio que sea, es la de Óscar Ortiz, es la de Bolivia Dice No, que ha sido además paradójicamente la última que ha salido, la última candidatura
candidatura que ha salido a lo que es la arena electoral, recordemos en las primarias. Entonces, mientras que Óscar Ortiz hace apenas 7 meses es candidato, el señor Carlos Mesa hace más de 4 años, 5 años aparece en las encuestas, el señor Evo Morales 13 años despilfarrando muchísima plata del Ministerio de Comunicación, ha estado en campaña, y nosotros en 7 meses hemos conseguido triplicar prácticamente nuestra intención de voto, ¿no? En fin, vamos a conocer ahora cuál es la opinión que tiene sobre este panorama electoral, Erika. A ver, yo considero que en primer lugar estas elecciones son unas elecciones muy atípicas por las circunstancias y las condiciones de cómo han venido desarrollándose las mismas desde el proceso de la propia habilitación y el manejo jurídico que se ha hecho, ¿no es cierto?, para que puedan participar algunos candidatos. En segundo lugar, resultan ser también novedosas porque hay una incorporación en el campo de la tecnología, que es las redes sociales, y es un campo que por primera vez, ¿no es cierto?, va a ser explorado justamente en este campo político. En el tema, por ejemplo, las encuestas, me parece que las encuestas están ahí, pero la percepción que nosotros tenemos es totalmente distinta porque a medida que nosotros vamos recorriendo los barrios, vamos recorriendo el departamento, nos vamos dando cuenta que Víctor Hugo Cárdenas es un hombre que no tiene negativos, que no tiene rechazo, tiene mucho positivo, a diferencia, por ejemplo, del candidato del oficialismo, el movimiento al socialismo, que sí tiene mucho negativo. Entonces, en el transcurso todavía que quedan de dos meses, nosotros vamos a ir desarrollando mayores actividades y vamos a ir justamente consolidando esa percepción que tiene la gente. La gente está ahorita queriendo un cambio real, y es lo que nosotros proponemos como propuesta política, porque necesitamos que el ciudadano vaya ubicándose en un contexto real, que aquellos mitos que se han venido construyendo de una vez por todas caigan y se aterricen, para que definitivamente todos los ciudadanos nos demos cuenta de la real, verdadera situación que nosotros todos los días venimos afrontando desde los diferentes campos, en lo social, en lo político, en lo económico, en lo cultural, por la propia diversidad que tiene Bolivia. Muy bien, gracias Erika. Vamos a mostrarle nuestro cuadro de 10 temas que son de preocupación nacional. Ya lo van conociendo, les hemos pasado a nuestros invitados panelistas ya la lista justamente de estos 10 temas, que son economía, narcotráfico, educación, justicia, relaciones exteriores, corrupción, seguridad, trabajo, violencia y salud. Ellos van a escoger 3 temas, pero le van a poner prioridad a estos temas, y el que escojan como número 1 van a explicar al finalizar este programa. Así es que vamos a ver eso más adelante. Y vamos a mostrarle, por favor, el cuadro de nuestra primera encuesta nacional de intención de voto. Quiero que lo veas bien, Kelly. Ha sido realizada por 5 medios, entre los que está también Bolivisión. Por favor, mucho cuidado con estos datos. Atención, el MAS con 39.1%, Comunidad Ciudadana con el 22%, estamos hablando de Bolivia Dice No con el 9.5%, el Movimiento Tercer Sistema 2.5%, UCS con el 1.2%, el PDC con el 0.8%, el MNR, Kelly, 0.4%, ahí tenemos a Pambol con el 0.3%, y el Frente para la Victoria, que hasta ese momento que se realizó esta primera encuesta no obtuvo porcentaje alguno. Les voy a dar tiempo, 1 minuto 30, para que cada uno, por favor, hable con relación a este resultado. Comienzo contigo, Rogelio, 1 minuto 30. Bueno, inicialmente partir apuntando a Kelly que no se puede ganar puntos haciendo afirmaciones insustanciales. O sea, se ha pretendido hacer ver que estas encuestas serían falsas. Se ha dicho acá, y no se tiene una sola prueba de que tenga datos falsos. Por varios medios de comunicación televisivos, 5 canales exactamente, y tiene esa solvencia, la solvencia de estos 5 canales, que no son parte de ninguna manera del Estado o del gobierno, ¿no? Eso tiene que tenerse de forma muy clara. Luego, lo que ya había señalado anteriormente, ¿no? Este avance del MAS muestra una tendencia que nos hace ver que va a pasar la barrera del 40%,
alto, y considerando que estos próximos 2 meses vamos a desplegar una campaña mucho más intensa todavía que las anteriores semanas, estamos seguros que vamos a pasar inclusive la barrera del 50%. Y eso puede verse por la tendencia que se iba marcando por esta encuesta y otras anteriores también. Muy bien, muchísimas gracias. Lo dice Rogelio, este avance del MAS muestra una tendencia de que va a pasar el 40%. Kelly, tienes 1 minuto 30. Claro que sí. Nuevamente, Rogelio, discrepo con tu persona. Además, no olvidemos que quienes son los dueños de todo este aparato que está manejando las encuestas son ustedes. Ustedes son quienes imponen las normativas, incluso para estas empresas que se están encargando de encuestar a Bolivia. No quieren llegar a empresas serias encuestadoras. ¿Por qué? Porque tienen demasiado restricciones en nuestro país para poder mostrar. Porque a ustedes no les va a gustar que les digan la verdad, que ustedes son casi ya inexistentes. Del 30% del voto duro que realmente tenían, están bajando a un 28%. Y es más, habría que hacer una nueva encuesta para revisar el real porcentaje de ustedes después de la barbarie ecológica que ha sucedido en nuestro país, ¿no? O sea, y eso tómenlo en cuenta, porque aquí son afectados no solamente ciudadanos de las ciudades, sino estamos hablando de pueblos indígenas completos que se han visto afectados por esta barbarie que ha sucedido, que está además en responsabilidad suya. Ahora, con respecto al porcentaje que nos dan, nuevamente reitero, es un porcentaje totalmente falso. Nosotros manejamos también nuestros propios números, como absolutamente todos los partidos políticos, porque si nos vamos a basar en encuestas que nos dicta el gobierno, entonces ¿para qué estamos haciendo elecciones? ¿No ven? Nosotros, repito, tenemos solamente de votación dura de inscritos en el MNR el 7%. Aspiramos a crecer más, pero finalmente esperamos que se hagan encuestas transparentes, y eso a lo mejor pueden ser a través de las redes, que eso sí, ustedes no tienen el poder. A ver, ella dice que las empresas encuestadoras tienen demasiadas restricciones para trabajar y llegar a nuestro país. Habría que hacer una nueva encuesta después de la barbarie ecológica, lo que está ocurriendo justamente en el oriente cruceño. Ismael, tienes 1 minuto 30. Sí, bueno, ciertamente sobre las encuestas lo único que yo puedo referirme es que las candidaturas, por ejemplo, falsas opositoras como la de Carlos Mesa, se han construido únicamente en base a encuestas, porque lo que hizo muy hábilmente el gobierno fue poner a una persona que sabe que no va a asumir un papel protagónico desde la oposición, a que esperance al pueblo boliviano en una posible unidad en la cual al final él quebró, al final él rechazó, al final él despreció. Para mí y para Bolivia, dice, no, las encuestas no son nada más que lo que son, un reflejo de un momento. Lo único que sí es cierto es que son tendencias, y tendencias irreversibles en política a pocos meses ya de lo que son las elecciones. Tendencia de Comunidad Ciudadana a bajar, tendencia del MAS a estar estancado, porque eso es lo que nos han demostrado. Lo único que pasa aquí es que el MAS y Comunidad Ciudadana se reparten todo ese voto que de repente en el 2014 fue del movimiento al socialismo y que ahora son desencantados. No son los verdaderos opositores quienes votan por Carlos Mesa, y eso está demostrado en las encuestas justamente. Por eso nosotros somos la única candidatura que ha crecido encuesta a encuesta en cada uno de los medios de comunicación. Somos la única candidatura que en poco tiempo, en 7 meses, en récord, ha sido ahora la opción que los bolivianos vienen apostando cada vez más para sacar a este gobierno autoritario. Además de que ha sido la única oposición real durante estos 14 años y que ahora está tiempo, por favor. Él menciona que las candidaturas falsas como la de Mesa se han construido en las encuestas y que las encuestas son, eso dice, un reflejo del momento y que el MAS muestra tendencia a bajar. Erika, tienes 1 minuto 30. A ver, yo considero de que en primer lugar las encuestas estas no van a votar. Simplemente están ahí. Desconozco, por ejemplo, esa ficha técnica con la cual ha sido elaborada, pero sin embargo nosotros, como lo he mencionado, nos basamos mucho en la percepción que tenemos y en la aceptación que tenemos en los ciudadanos. Y también voy a discrepar algo que me parece que es muy importante. A los ciudadanos simplemente se los toma en cuenta en procesos electorales y no significa más que números contables. Después, no es cierto, encuestas más, encuestas menos, finalmente queda en eso ese electorado, simplemente en una cifra. Nosotros consideramos
consideramos que eso hay que traducirlo de manera distinta, tenemos que ser diferentes y ello pasa por el cambio de actitud. Nunca más ese ciudadano puede ser una cifra que se pueda reflejar en encuestas, más allá de las dudas que nosotros podemos tener con relación a esas encuestas. Sin embargo, estamos convencidos de que con nuestra propuesta y nuestro proyecto político que tenemos, que más que ello se va a traducir en una verdadera solución para los bolivianos. Vamos a estar caminando estos 60 días justamente para entusiasmar a la gente, para convencer a la gente, para que la gente entienda que Bolivia está atravesando un momento muy importante, no solamente, es decir, en el campo político, que se ha convertido en una crisis política, y eso se puede evidenciar muy claramente en las diferentes conductas y actitudes que tienen los distintos candidatos. Candidatos, por ejemplo, que aún Gracias, no han Erika. renunciado. Muchas gracias, Erika. Ella señala de que ella es representante, primera senadora por UCS, candidata. Se basa mucho en la percepción que tiene el ciudadano. Bueno, ustedes están escuchando esta noche a nuestros invitados hablando acerca del panorama electoral. Continúo contigo, Erika, en Santa Cruz. Ya, muchísimas gracias. Adelante, puedes hablar. A ver, en el tema de este proceso electoral estábamos mencionando de que tenemos aún todavía 2 meses para realizar la campaña. Nosotros estamos tratando de que con el proyecto que tenemos con Víctor Hugo Cárdenas, Humberto Peinado, con la UCS, es justamente desarrollarlo y que el ciudadano conozca. Pero ¿por qué nuestra necesidad de que ese ciudadano conozca? Porque nosotros somos algo diferente. Nosotros estamos planteando algo distinto. Mientras que los otros candidatos se están anclando en seguir el mismo ritmo que durante estos 14 años lo han tenido y lo han sostenido, nosotros no. Definitivamente los entendemos porque lo mismo que el candidato de Bolivia dice, no, ha estado justamente ejerciendo funciones de poder estos 14 años. El señor Carlos Mesa ha estado también vinculado al tema de la demanda marítima. Entonces, para nosotros no es novedad que ellos quieran, ¿no es cierto?, darle una continuidad. Nosotros no, nosotros creemos que debe cambiar Bolivia, su perspectiva, su visión. Finalmente, nosotros no podemos estar sosteniendo un Estado donde, por ejemplo, en el marco de las autonomías, sean autonomías que estén cercenadas, que no hubiesen sido capaces de traducirse en una autonomía efectiva en el campo económico y en es decir, otorgación de competencia. Y para que estas competencias hubiesen podido funcionar de manera adecuada y eficaz, necesariamente tenían que haberse otorgado los recursos necesarios para que ellas hubiesen podido desenvolverse. Más por el contrario, seguimos nosotros muy vinculadas a decisiones desde las esferas del centralismo que no permite a los otros departamentos poder tomar decisiones. Un ejemplo también que tenemos muy claro, lo que está sucediendo en la Chiquitania hoy, que para nosotros, y lo debo transmitir con demasiado dolor, porque realmente para nosotros es un sufrimiento que seres vivos, que los animalitos estén siendo quemados justamente por la forma y la falta justamente de un buen manejo que se tiene en el campo justamente que tiene que ver con lo agrícola y de preservación del medio ambiente. De ahí que nosotros consideramos que es muy importante y que está dentro de las propuestas de Víctor Hugo Cárdenas, es justamente el tema de la conservación del medio ambiente. Por eso sostenemos que los 15 millones de hectáreas deben conservarse, debemos vender bonos de oxígeno, que eso se puede traducir en 300 millones de dólares que deben ser destinados al campo de la salud y al campo de la educación. Por eso es que nosotros somos algo diferente y estamos planteando algo distinto a los otros que están postulando esta carrera electoral. Muy bien, gracias. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahora Kelly. Bueno, con respecto a nuestras prioridades, personalmente nosotros... ¿Es sobre el panorama electoral? Bueno, sobre el panorama electoral, más general, ¿no? Sobre el panorama electoral, el MNR indica, o ve en todo caso, y percibe en las calles, que hay una desinformación en realidad hacia el ciudadano, hacia el boliviano, mientras nos tienen amarrados desde el aparato estatal, desde el centralismo, nos tienen amarrados a diferentes informaciones puntuales, haciendo simplemente hincapié a ciertos personajes que quieren seguir permaneciendo dentro del poder. Hablo de
Evo Morales, hablo además de la relación que existe entre Carlos de Mesa, hablo de Carlos Ortiz, que lamentablemente estos señores, o de Óscar Ortiz, perdón, lamentablemente estos señores han tenido una relación constante con el gobierno y son los únicos finalmente que tienen el permiso incluso hasta de hacer propagandas políticas, lo cual se nos prohíbe a los otros partidos políticos y es una forma de coartarnos el derecho de informar de mejor forma y tal vez más correctamente a la ciudadanía, de llegar a la ciudadanía de forma más directa, porque no tenemos más canales, excepto las redes sociales, que de alguna forma viene a suplantar esta necesidad, pero no es completa, ¿no? O sea, necesitamos llegar abiertamente a toda la población del país, en realidad. Muy bien, vamos a ver tu opinión, por favor, Ismael. Bueno, ciertamente para nosotros la campaña ha sido y viene siendo cada vez más creciente y mucho más positiva. Óscar, al margen de ser el único candidato cruceño que está en carrera y que hoy por hoy demuestra además ese crecimiento que nosotros pretendemos, es un hombre de cuentas claras y manos limpias. Y eso nos da una ventaja sobre todo los candidatos que ya han tenido la oportunidad de estar en el poder, de los expresidentes y ex vicepresidentes que están en carrera. Nos permite a nosotros poder llevarle a la gente un verdadero mensaje de cambio, un mensaje de cambio que está centrado, diría yo, dentro de nuestro programa de gobierno, en dos puntos fundamentales que quisiera mencionar. Uno tiene que ver con el republicanismo democrático. ¿Qué quiere decir esto? Recuperar la República de Bolivia, recuperar la independencia de poderes, recuperar ese Estado donde la justicia no esté sujeta al Ejecutivo ni al Legislativo, recuperar ese Estado donde las instituciones son fuertes, donde no hay posibilidades de que el presidente sea un absolutista. Por eso Óscar Ortiz, decimos, va a ser el primer presidente en llegar al mandato, en llegar al Palacio de Gobierno, para reducir el poder del presidente y que nunca más pase esto. Y lo segundo tiene que ver por la federalización de las autonomías. Este modelo tan exitoso que hemos sido nosotros, quienes han propulsado a lo largo de estos años para que se consolide en los departamentos, en los 9 departamentos del país, ahora queremos llevarlo a un siguiente nivel. Porque, por ejemplo, desgracias como las de la Chiquitanía tienen que ver por una necesaria vocación centralista del país que impide que las regiones puedan atender sus problemas de manera autónoma y que ni siquiera una declaratoria de emergencia como la que hizo nuestro gobernador Rubén Costas alcance para poder aplacar las necesidades que se tienen, porque lamentablemente este gobierno ha demostrado, al igual que el gobierno de Carlos Mesa, ser enemigos de la autonomía. Por eso nosotros estamos convencidos de que Óscar Ortiz lleva la mejor propuesta y la propuesta diferente para estas elecciones, además de las cuentas claras, las manos limpias y un equipo impresionante de trabajo, los mejores candidatos. Quien les habla viene de la dirigencia universitaria, la Gabriel René Moreno, un joven, como muchos otros candidatos que estamos en Bolivia, dicen, ¿no?, que ahora tendrá la oportunidad de representar la voz de ese 49% de electores que son jóvenes hoy por hoy en el país y que lamentablemente esperan algo nuevo y no lo van a encontrar en expresidentes ni en ex vicepresidentes, lo van a encontrar en un hombre como Óscar Ortiz, que no tiene un lugar de donde se pueda agarrar este gobierno ni nadie para señalarle algo incorrecto. Muy bien, gracias Ismael. Escuchemos ahora a Rogelio. Bueno, un poco hablando de percepciones también, ¿no? A mí me ha tocado en las últimas semanas estrenarme de candidato, ¿ya? Y he estado participando en algunos eventos, caminatas, conversaciones en diferentes ámbitos, ¿no? Y la percepción es generalizada, ¿no? La gente quiere que el presidente Evo continúe una gestión más. Obviamente hay niveles de críticas, no siempre se hace todo súper bien ni se cumple, pero al margen de eso hay como el pedido de que se pueda proseguir, enmendar lo que no se haya hecho bien y hacer lo que falte todavía. Eso está absolutamente claro. Adicionalmente, tanto así es, ¿cómo así podemos ver esa percepción? Que el sábado pasado acá, según Comas, es una proclamación y pues estuvo abarrotado
algo así como 1 millón de personas proclamando al binomio Evo Álvaro, ¿no? Y eso nos da una muestra clara de cómo está pensando la gente, hacia dónde se va dirigiendo la votación. Pero eso además no es gratis, ¿no? Tiene una razón de ser. Los bolivianos, las bolivianas, no son personas que no tengan inteligencia, como a veces parecen pensar algunos políticos, ¿no? Por el contrario, han venido evaluando dos aspectos, ¿ya? Por un lado, el programa, y por el otro lado, los candidatos mismos, ¿no? Y en el programa del Movimiento al Socialismo han podido advertir la seguridad de que va a permanecer la estabilidad económica, de que esa estabilidad económica va a generar oportunidades, y que si bien en algunos hemos dado algunos pasos en algunos ámbitos, se tienen que proseguir. Se ha empezado el SUS, y resta todavía, y que al final hay que concretarlo como una realidad efectiva, no solamente como algo que está empezando, una propuesta electoral. Por el otro lado, se tiene a un candidato como el presidente Morales, como Evo Morales, que viene de un origen humilde, como la mayoría de los bolivianos y bolivianas, ¿no? Pero que es un hombre con valentía, con decisión, inteligente, ¿ya? Capaz, con las capacidades para tomar las decisiones que sean necesarias para llevar a Bolivia hacia mejores rumbos, ¿no? Por el otro lado, o sea, ¿qué se tenía en la propuesta probablemente del partido que en algún momento pretendió tener alguna expectativa de triunfo como es Comunidad Ciudadana? La propuesta muy débil, que nos mira hacia el pasado, hacia el neoliberalismo o hacia una evocación europeocentrista, ¿no? Que pretende acabar en el corto plazo con el extractivismo, por ejemplo, lo cual es una locura. ¿Qué vamos a hacer con decenas de miles de trabajadores mineros, ¿no? Y gente que va a trabajar en otros ámbitos? Inclusive el tema del litio es extractivismo, ¿no? Entonces, esas miradas que a ratos un poco están bien para una Europa contemporánea, pero no para nuestro país con el nivel de desarrollo que tenemos. Y por el otro lado, un candidato como Carlos de Mesa, que se ha ido haciendo pedazos en este proceso, porque la gente tenía una imagen de él, intelectual, honesto, transparente, de alguna manera. Pero, ¿qué ha pasado? En estas semanas se ha ido develando la otra faceta de Carlos Mesa, una persona sin la firmeza necesaria para llevar el timón del Estado. Eso se lo han expresado de mil formas a través de hechos del que ha sido partícipe. Renuncia a la vicepresidencia en determinado momento, o pide dinero para acceder a la vicepresidencia con Sánchez de Lozada, ¿no? Y esta persona que parecía transparente, de repente la gente lo está percibiendo en otra faceta. Y lastimosamente el candidato Mesa no da las explicaciones necesarias, no dice por qué en determinado momento tuvo acceso a los gastos reservados, $100,000 al mes, etcétera, etcétera, etcétera. Permíteme, voy a ir a Santa Cruz para que Erika nos pueda contar qué fue lo que escogió de ese ranking de 10 preocupaciones. Sabemos que tienes una urgencia, Erika, así es que vamos revisando este cuadro de los 10 temas: economía, narcotráfico, educación, justicia, relaciones exteriores, corrupción, seguridad, trabajo, violencia, salud. Erika ha escogido los siguientes 3 temas. En primer lugar, corrupción. Segundo, justicia. Tercer lugar, seguridad. Erika, por favor, ¿por qué corrupción en primer lugar? A ver, en primer lugar, yo tomo, es decir, como algo importante y urgente el tema de la corrupción. Históricamente Bolivia ha sido el talón de Aquiles que hasta ahora no se ha podido resolver. ¿Cuántos millones de dólares se van en el tema de corrupción? En estos últimos años hemos visto casos donde justamente los recursos económicos que tenían que ser destinados, por ejemplo, por citar alguno, el Fondo Indígena, que tenía que haber sido destinado para un fin, un solo centavo no ha vuelto a las arcas del Estado, ni se les ha devuelto a los indígenas, que era justamente para sus proyectos que estaba destinado a esos recursos. Cuando un centavo por tema de corrupción se va a bolsillos particulares, hay una familia que deja de comer, hay un ciudadano que se muere por falta de medicina, hay un niño que se echa a dormir sin poder alimentarse, y hay una familia que no tiene vivienda y se le quita la dignidad.
porque no se le está dando las oportunidades para que él se pueda desarrollar. Mientras que Bolivia no elimine, o por lo menos sustancialmente no reduzca el tema de la corrupción, los ciudadanos van a seguir sumergidos en la pobreza y transitando justamente en ese recorrido del nacimiento hasta su muerte en la pobreza, donde sus familiares no tienen con qué enterrarlo. Le hablamos a los ciudadanos que estamos bien en el tema de macroeconomía, que estamos perfectamente, que Bolivia ha tenido un crecimiento, pero cuando ese ciudadano llega a su casa, encuentra la luz de su casa cortada, encuentra el agua cortada, no tiene para pagar su servicio, no tiene para ir a hacerse una atención médica. Obvio, yo entiendo, porque definitivamente quienes nos gobiernan no tienen la necesidad que tiene ese ciudadano de ir a hacer fila para hacerse atender, porque definitivamente se atiende en clínica o se va al exterior. Entonces no hay un trato igual. Por eso es que no podemos nosotros hablar de que nuestra propia constitución política del Estado, que tiene como prioridad, por ejemplo, la salud, se traduzca de manera efectiva. Y es desde ahí también cuando nosotros hablamos de justicia. Justicia es dar a cada quien lo que corresponde. Pero solamente vamos a alcanzar justicia a los bolivianos cuando se eliminen los privilegios. Tenemos un Estado también que transita en tema de privilegios, donde la justicia le alcanza a algunos y a otros no. Entonces, yo considero que para que Bolivia sea realmente un Estado donde impere la justicia, tienen que eliminarse los privilegios y tiene que haber un Estado verdaderamente constitucional. Constitucional no solamente en lo formal, sino en lo material. Muy bien, Por gracias. eso es nuestra gran preocupación que nosotros tenemos de que Víctor Hugo Cárdenas sea presidente. Muy bien, gracias Erika, gracias por habernos acompañado esta noche. Nosotros vamos a continuar en el debate ya con Ismael en Santa Cruz, que se queda solito, y por supuesto con Rogelio y Kelly aquí en la ciudad de La Paz, y enseguida estaremos analizando otros temas que ellos también han escogido para este encuentro. Nuestro ranking de 10 preocupaciones, vamos a ver cuáles han escogido nuestros invitados esta noche. Israel, o Ismael en Santa Cruz, vamos viendo de estos 10 temas que son economía, narcotráfico, educación, justicia, relaciones exteriores, corrupción, seguridad, trabajo, violencia, salud. Ismael en Santa Cruz ha escogido justicia en primer lugar, economía en segundo lugar y salud en tercer lugar. Te pido por favor que me expliques por qué has escogido justicia en primer lugar. Claro que sí, Miriam, porque sin justicia todos los otros temas prácticamente son en vano. Porque sin justicia se pierde el Estado de Derecho, y es lo que pasa hoy por hoy cuando este gobierno persiste en su intención de permanecer en el poder, al contrario de lo que dice la Constitución en su artículo 168, al contrario de lo que dice el resultado del referéndum del 21 de febrero del 2016, porque sin justicia no hay médico que tenga garantías para practicar la salud correcta que merece. Sin justicia no hay profesor que pueda enseñar de manera correcta sin miedo a que después reciba algún amedrentamiento del gobierno. Sin justicia no hay ningún empleado que pueda trabajar tranquilo a sabiendas de que su jefe va a poder hacer lo que quiera con él. Sin justicia el narcotráfico, que es otro de los temas en la lista. Sin justicia la corrupción, que es otro de los temas en la lista. Se campearían de manera impresionante, mucho más de lo que se campean con este gobierno, porque lamentablemente este gobierno nos ha dejado sin justicia. Por eso escogí justicia, porque... Perfecto, gracias Ismael. Vamos a conocer también los temas que ha escogido Kelly de este ranking de 10 preocupaciones. Kelly ha escogido, por favor, atención. Salud en primer lugar, economía en segundo lugar, educación en tercer lugar. ¿Por qué salud, Kelly? Perfecto. Quiero hacer un preámbulo antes de que hablemos sobre salud. No se olviden de que el MNR ya ha hecho una revolución y lo ha hecho en el 52. Le hemos dado el voto a la mujer, le hemos dado el voto al campesino, le hemos dado educación a todo este pueblo boliviano y también les hemos ofertado tierras. En esta segunda ocasión queremos volver a hacer una nueva revolución. Es una nueva revolución con gente nueva, con todo el aparato y la estructura MNRista
totalmente renovado. Somos jóvenes quienes estamos apostando a ofrecerles en esta ocasión salud como prioridad de nuestro plan de gobierno. ¿Y por qué salud? Salud es realmente, la salud es lo más importante que tienen nuestras familias. No podemos pensar de que tengamos un mal o un pariente con alguna enfermedad y no pueda ser atendido. Es más, o no tenemos el dinero suficiente o no nos alcanzan los recursos para cubrir ciertas enfermedades. Nosotros queremos ofrecerle al pueblo boliviano una salud integrada, que se le pueda ofrecer, o donde usted vaya como boliviano pueda asistir con su sola presencia del carnet de identidad, pueda ser atendido tanto en centros públicos como privados, y de la misma manera en cuanto a lo que es la medicación. Pero para eso, para que poder llegar a ustedes con eso, con esa oferta que tenemos, con esa propuesta, nos ayuda mucho una economía, y la economía que nosotros estamos planteando es una economía totalmente abierta a que lleguen a nuestro país nuevos capitales que enriquezcan la economía que ha matado este gobierno. El socialismo ha ido simplemente estatizando los diferentes de las diferentes empresas que había y las han ido matando. Entonces lo que nosotros queremos es abrir nuevamente nuestro país para que vuelvan a llegar las nuevas economías. Y finalmente estamos hablando de una educación. La educación es absolutamente transversal a todos nuestros problemas de educación, de justicia, corrupción y demás. Si tenemos una buena educación, tenemos problemas o una prevención a los problemas futuros, ¿no? Bien, gracias. Con Rogelio nos ha pasado algo realmente fuera de lo normal, porque él no ha querido escoger uno o dos o tres temas en específico, porque has dicho que todos son importantes, ¿no es cierto? Pero has considerado que sí hay uno de estos 10 temas de preocupación, que habría uno por el cual podrías hablar, ¿no es cierto? Sí, pero antes Miriam, quisiera explicar por qué, ¿no? Porque cuando nos plantearon la posibilidad de seleccionar, nos decían, háganlo desde su perspectiva personal, como candidatos y eventuales, en mi caso, senador, ¿no? Entonces, hay un conjunto de temas que van desde narcotráfico, violencia en razón de género, salud, economía, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando yo voy haciendo mi trabajo de candidato, como dice la gente, recibo las preocupaciones de las personas, y todas esas son sus preocupaciones. Entonces, como senador, como miembro de la Asamblea Legislativa, me tocará pues emitir las leyes o trabajar en las leyes que fueran necesarias para todos sus ámbitos. Y en la labor de fiscalización, ejercerla en relación al aparato del Ejecutivo, en relación a todas esas temáticas. Porque en el Ejecutivo hay departamentos, hay un Ministerio de Trabajo, hay un Ministerio de Economía, etcétera, etcétera. Y para estos ministerios, cada una de esas temáticas es su prioridad. Y desde la Asamblea Legislativa corresponderá ejercer fiscalización, presión, eventualmente emitir, trabajar las leyes que fueran necesarias para eso. Por eso es que para mí eran todas prioritarias, ni una se puede quedar atrás. No podemos sacrificar el tema de salud por el tema de violencia en razón de género, ni por el tema de trabajo, no, o sea, el Estado debe responder a todas esas preocupaciones como prioritarias en realidad, ¿no? Ahora bien, en ese conjunto de temas, obviamente, hay uno que personalmente a mí me toca, es el tema de la justicia. He trabajado en ellos más de 2 décadas de mi vida, litigando por una parte, investigando por otra, ¿no? Y tengo claro que es una temática compleja, pero que ya se han dado unos pasos. Y yo solamente quiero tocar un temita muy chiquito, muy puntual, pero que de importante trascendencia. La ley de abreviación procesal penal lleva el germen de un cambio revolucionario, ¿ya? Al margen de que la problemática de la justicia es compleja, multicausal, ¿no? Nos propone cambiar el modelo, digamos, de producción del servicio justicia. O sea, para ponerlo más concreto, hasta ahorita hemos desarrollado un modelo como de producción artesanal, de taller artesanal. Lo que nos propone la ley es pasar a un modelo como de fábrica, de producción en serie. Nadie ha reparado en ello. Tenemos que velar porque eso sea correctamente implementado. ¿Y eso cómo se puede hacer desde la Asamblea Legislativa? A través de la labor de fiscalización. Las leyes ya están, tenemos que hacer que se cumplan, tenemos que hacer
las autoridades del órgano judicial que implementen correctamente esa ley y ese cambio, que se puede dar en el corto plazo. El 2020 debería estar funcionando y debería ya haber signos positivos, resultados positivos. Eso Miriam, inicialmente. Perfecto, muchísimas gracias. Hemos conocido ya los temas que a ellos les preocupa. Nos queda conocer también ahora parte de la propuesta que tiene cada una de estas agrupaciones o partidos políticos a los que ellos representan. Nos interesa conocer, por favor, voy a comenzar contigo, Ismael, y en producción me indican, vamos a tener tiempo para poder discutir esto sin tiempo. Entonces les pido, sí, por favor, seamos breves para que todos podamos dar nuestras ideas, ¿no es cierto? Ismael, programa de gobierno, por favor, de Bolivia Dice No. Sí, muy brevemente. ¿Qué ofrece? Quiero presentar el programa de gobierno. El programa de gobierno de Bolivia Dice No está centrado en quitarle poder al centralismo, quitarle poder al presidente para que el poder se distribuya entre todas las regiones, porque viene de un espíritu de federalismo, de un espíritu autonómico. El programa de gobierno nuestro pretende institucionalizar obviamente el país, respetar la institucionalización, la separación de poderes, pero además dar las oportunidades que hoy quiero sobre todo dirigirme a los jóvenes, quienes somos el sector mayoritario hoy por hoy en Bolivia, que no tiene la población boliviana. Esas oportunidades que no se encuentran porque este gobierno ha malgastado la mayor oportunidad de riqueza que ha tenido nuestro país a lo largo de toda su historia. Lamentablemente seguimos dependiendo del extractivismo y tenemos que migrar hacia una economía basada en la producción, en la generación de trabajo, en el valor agregado al producto, a no solamente exportar hidrocarburos y minerales, sino a poder exportar ya material preparado, lo que viene a ser productos para el consumo masivo. Creemos además que nuestro programa de gobierno es el que más se diferencia de todos los otros, porque mientras que ningún otro puede hablar de consolidación de autonomías, ¿qué significa la autonomía? Recordemos, significa que usted tenga a sus mandatarios más cerca de usted, que usted no tenga que ir hasta una sede de gobierno para exigir algo, sino que lo pueda hacer en su alcaldía. Propulsor de eso ha sido la región cruceña, recordemos, en su gobernación propulsor de eso también ha sido la región cruceña, la región oriental, que ha demostrado hoy por hoy en los 9 departamentos éxito. Por eso nuestro plan de gobierno además centra su programa en un pacto fiscal sincero y verdadero que este gobierno ha evitado a lo largo de todos estos años. ¿Por qué? Porque los recursos tienen que llegarle a las poblaciones donde se producen, porque estamos seguros de que no es el Chapare la región que más aporta al país, ni son los cocaleros que están exentos de repente de impuestos los que producen más para el país. Son todos esos ciudadanos que día a día están cargando con los impuestos, con todas esas dificultades económicas que el Estado les presenta para crear emprendimientos, los que sostienen en sus espaldas este país y no reciben las obras y no reciben los verdaderos proyectos que necesitan. Por eso la federalización, la autonomía, va a ser la salida a que nuestro Estado salga de una vez por todas de la pobreza donde está inmiscuida con este gobierno y con el anterior también. Perfecto. La federalización es nuestra propuesta central de Óscar Ortiz y de Bolivia Dice No. Muy bien, gracias Ismael. Escuchemos ahora a Kelly. Perfecto. Nosotros dentro de las propuestas que ofrecemos al país es nuevamente abrir la Constitución Política del Estado y ponerle candado a los abusos que hoy están sucediendo en nuestro país. Hablamos del artículo 168 acerca de la reelección del presidente. No puede volver a suceder en nuestro país lo que hoy día está sucediendo. Han pisoteado una constitución aprovechándose de artilugios falsos, además legales, entre comillas, para nuevamente realizar una repostulación. No queremos que eso vuelva a suceder en nuestro país. Por eso proponemos que el artículo 168 tenga candados, una sola gestión y a su casa, quien haya sido gobernante de este país. Si ha sido buen presidente, lo seguirán sus sucesores. Y si quiere volver a candidatear, tendrá que esperar un periodo para volver a repostularse. No estamos de acuerdo con que gobiernos terminen convirtiéndose en dictaduras del momento. Y nosotros le vamos a poner un alto a ese tipo de abuso. Por otra parte, ya habíamos hablado anteriormente sobre el tema de salud. Queremos que el boliviano tenga absolutamente la confianza de que a sola presentación de su cédula de identidad pueda ser atendido en cualquier centro de salud, sea público, sea privado. La salud es el eje central de cualquier familia.
No nos podemos preocupar de una economía o de una educación si no hay salud, pues nuestros distractivos están en otro lado. Acerca de la economía, hemos hablado acerca de la apertura del país a recibir nuevos capitales y frescos a este país, de donde ya ha habido un montón de empresas cerradas y empresarios que ni siquiera se atreven a invertir por el tema impositivo, que es un absurdo además, ¿no? Pero por otra parte, ya para cerrar, haciendo un corto en todo lo que estaba hablando, quiero también referirme, y de forma preocupante, acerca del extractivismo al que se refieren. No queremos una economía que venga a matar nuestra vida natural. No queremos una economía que se olvide de nuestra naturaleza. No se olviden que hoy estamos viviendo un problema ambiental sin igual que no se ha visto en ningún tiempo histórico de nuestro país, y estamos en peligro. Y eso se debe a la ley o al decreto supremo 3973, el cual ha autorizado el desmonte para la autoridad agropecuaria, que además anunciamos que esto puede llevarles a un proceso legal en contra de las personas que han firmado y han aprobado este decreto supremo asesino de la vida. El ecosistema es importante para nosotros porque el agua es vida y sin bosques no hay agua. Muy bien, gracias. Rogelio. El programa del movimiento al socialismo está expresado en 13 pilares, pues, de alguna manera muy largos de explicar, pero que podemos resumirlos en que el movimiento al socialismo propone mantener la estabilidad económica de la que hemos gozado en estos 13 últimos años, mantener la senda de el progreso económico con justicia y equidad social, ¿no? Y para ejemplificar esto, para ver cómo es que se ha logrado y hacia dónde queremos ir. Para el año 2005, en gobierno de Carlos Mesa, el Producto Interno Bruto, el salario del país, llegaba a los 9.000 millones de dólares. Y el año 2018, el año pasado, hemos llegado a un Producto Interno Bruto de 40.000 millones de dólares, 4 o 5 veces más. ¿Ya? Obviamente, cuando hay más riqueza, o sea, se puede redistribuir. Y en este periodo, hasta el 2025, el objetivo es rebasar los 60.000 millones de dólares. ¿Y qué pasa cuando se tiene riqueza? Pues se puede convertir en apoyo económico, como los bonos, ¿no? El bono Juancito Pinto, bono Juana Zurduy, mantener esos, por un lado. Por el otro lado, también se convierte este dinero en obras de infraestructura, como el de las carreteras. Pongámonos, el año 2005 teníamos como 1.200 kilómetros asfaltados en el país, nada más, en eso, en 185 años de vida republicana. En estos 13 años se ha construido más de 5.000 kilómetros de carreteras, muchas de ellas doble vía. Esa es la infraestructura por la cual recorre el comercio, la industria en nuestro país. Y tenemos que mantener ese ritmo en los próximos 5 años. Y la equidad también que se puede expresar en el mismo salario mínimo nacional. En 2005 teníamos $40 como salario mínimo nacional, $40, mientras los gobernantes ganaban más de 30.000 y tenían pluses de $7.000 de gastos reservados, según se ha conocido últimamente. En la actualidad, el salario mínimo está por más de los 2.000 bolivianos, equivalentes a alrededor de unos $300. Esa es la diferencia, ese es el progreso económico que hemos tenido en estos años, es lo que queremos preservar y mejorar hacia futuro. Muy bien, gracias. Le pido por favor unos minutitos para irnos a la pausa, cumplir con nuestros anunciadores y también al volver estaremos ya conociendo las conclusiones de cada uno de nuestros invitados en este Bolivia Decide 2019. Vamos a
conocer a continuación las conclusiones de nuestros invitados con relación a lo que estamos viviendo rumbo a las elecciones. Kelly, tienes 2 minutos. Perfecto, gracias. Quiero finalmente concluir mi participación llegando al pueblo boliviano, decirles que por favor no se dejen engañar con estas encuestas totalmente falsas que no reflejan la realidad de lo que nosotros conocemos y vivimos en nuestras calles. Solamente para referirme, en una de nuestras tantas visitas hemos estado con la policía, quienes incluso se han llevado accesorios nuestros como recordatorio, ¿no? Y eso te da tintes de cómo realmente está nuestra situación política en el país. Un discurso totalmente diferente al que nos tiene acostumbrado el gobierno, ¿no? Finalmente, agradecer a toda la ciudadanía que nos ha ido abriendo las puertas de su casa, agradecerles por la amplitud, por habernos escuchado. No se olviden que nosotros realmente hemos venido a hacer una nueva revolución, queremos retomar las fuerzas, somos el único partido, aparte del MAS, que tienen una estructura real a nivel nacional y que queremos realmente hacer algo por este país. Finalmente, quiero expresar mi solidaridad con toda la chiquitanía con respecto a lo que está sucediendo allá, pero además hacer llegar este mismo mensaje de solidaridad a nuestros países hermanos como Brasil y Paraguay, quienes se encuentran atravesando la misma problemática ambiental. Gracias a Bolivisión, al programa Hora 23 y al pueblo boliviano por abrirnos las puertas de sus casas. Bien, Kelly señala de que, está agradeciendo en todo caso a la ciudadanía que les ha abierto las puertas mientras ellos han estado haciendo campaña justamente puerta a puerta, ¿no? Que ellos están tratando de hacer una nueva revolución. Ella es representante o candidata en todo caso a primera senadora por el MNR. Ismael, voy contigo, tienes 2 minutos. Sí, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad. Principalmente le quiero hablar un poco por la vocación de los jóvenes, por la oportunidad que nos dan para poder estar debatiendo un candidato parlamentario supraestatal con candidatos a senadores y que demostremos esa oportunidad que Bolivia dice no nos ha dado. Esa oportunidad de que los jóvenes hoy por hoy somos el presente y la realidad. Y eso no se hace simplemente con discursos, se hace con acciones como las que Óscar Ortiz ha tenido con nosotros los jóvenes, teniendo muchísimas candidaturas dentro de las franjas, además de seguridad y dentro de espacios importantes. Quiero dejar en claro a la población que Bolivia dice no es la materialización de ese descontento y de esa vocación democrática del pueblo boliviano que le dijo el 21 de febrero no a la reelección de Evo Morales. Es la oposición verdadera que ha venido estos 14 años denunciando todo lo que los anteriores panelistas de oposición han señalado, todos los casos de corrupción que han señalado. Todos esos casos han sido señalados y descubiertos por nuestros parlamentarios, sobre todo por Óscar Ortiz, nuestro candidato a presidente. Queremos nosotros decirle a la población, no es necesario ser un expresidente o un ex vicepresidente para poder estar en el poder. Si queremos cosas diferentes, como dice Einstein, si quieres algo diferente, cambia las cosas que vas a hacer, no hagas lo mismo siempre. No apostemos por lo mismo, apostemos por una renovación que viene en esta ocasión desde el oriente boliviano, desde Santa Cruz, que es el crisol de toda la bolivianidad. Aquí están las poblaciones de cochabambinos, paceños, orureños, después de su departamento las segundas poblaciones más grandes, y desde aquí se ha construido el proyecto de Bolivia Dice No, que pretende llegar al poder para restarle poder al presidente y que no sea un estado autoritario como el que tenemos. Por eso los invitamos a votar por Bolivia Dice No este 20 de octubre por Óscar Ortiz, el único candidato de manos limpias. Gracias, Ismael. Candidato por el Bolivia Dice No, dice que no es necesario que un expresidente o ex vicepresidente esté en el poder. Rogelio, tienes 2 minutos. Bien, creo que esta jornada hemos podido sacar en conclusión que la mejor propuesta y el mejor candidato presidencial son los del MAS. Y eso lo podemos ver a través de la experiencia de los últimos 13 años en los que se ha tenido progreso económico, estabilidad, se han tenido significativos avances revolucionarios contrastando con todos los más de 180 años de vida republicana. Y
Por el contrario, se ha podido ver en la vereda del frente un conjunto de propuestas insustanciales que no conocen el país y que de alguna manera miran hacia atrás, hacia un pasado neoliberal inclusive. Y por el otro lado, candidatos que solo garantizan incertidumbre, que no son transparentes, ¿no? Ante estas circunstancias se ve claramente que solo y únicamente la propuesta y el candidato del MAS garantizan para los bolivianos y bolivianas un futuro seguro. Muy bien, muchísimas gracias, Rogelio. Quiero agradecerles por haber venido esta noche. Gracias, Ismael en Santa Cruz, también lo mismo a Kelly y Rogelio. Gracias por haber estado con nosotros esta noche y compartir sus ideas y sus propuestas. Así cerramos este sector denominado Bolivia Decide 2019. Este momento de emergencia es momento para unirnos todos para poder ayudar a quienes son damnificados por este incendio allí en Roboré. Estoy en contacto con el señor Marco Antonio Salinas, que es gobernador del Rotary Club, quien se ha trasladado hasta Santa Cruz para movilizarse, me imagino, con toda su gente y lograr recolectar ayuda para llevar hasta Roboré. ¿No es cierto? Muy buenas noches, bienvenido. Cuénteme lo que están haciendo. Buenas noches, Miriam. Realmente estamos muy preocupados de lo que está sucediendo en Roboré. Hemos recibido información que el fuego continúa. Ya son miles de hectáreas que han arrasado, es tierra quemada, muchos animales heridos, quemados, muertos, algunos socorristas también ya con algunas quemaduras, con intoxicación por el humo. Y realmente Rotary ha decidido tomar en manos este problema. Nosotros tenemos un club en Roboré, que está mandando la información a nivel nacional e internacional, minuto a minuto de los eventos. Yo me he trasladado de La Paz, donde tengo mi sede, y hemos establecido una célula de crisis que está dirigida por el compañero rotario Mauricio Gutiérrez, y estamos coordinando con los 51 clubes que tenemos a nivel nacional. En cada capital de departamento hemos emplazado, tenemos un lugar para recolectar vituallas, alimentos, medicamentos, todo lo que se necesita. Hemos habilitado también cuentas corrientes para que se pueda enviar dinero, tanto a nivel nacional como internacional, en esta primera etapa, que es la etapa de emergencia, y estamos recabando ya información para que una vez que haya pasado esta crisis podamos ayudar a la reconstrucción de esta zona con aportes financieros importantes. Y eso es necesario realmente, porque una vez que termine de apagarse el fuego, hay que ver cómo reactivar lo que teníamos en el lugar, ¿no es cierto? Porque se había anticipado que incluso plantas exóticas iban a desaparecer con esta tragedia. Ni qué decir de los animales, ¿no es cierto, Marco Antonio? Ni qué decir de los animales. Es lamentable realmente lo que está pasando. El efecto que tenemos después de la emergencia va a ser muy grande para el hábitat, tanto para los seres humanos como la flora y fauna, y tenemos que tomar medidas importantes en el tema de saneamiento básico, agua, alimentación, cultivos. Se han perdido todo esto, toda la estructura económica de ese sector se ve afectado, imposibilitando el quehacer diario de la población, por lo que nosotros ya tenemos un equipo que va a salir el día martes a Roboré, que va a comenzar a cuantificar, y ya estamos hablando nosotros de la reconstrucción de la zona. Tenemos llamadas, hace 3 días que estoy recibiendo llamadas de varios países, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, donde los compañeros rotarios de todo el mundo me piden qué podemos hacer. Por eso hemos habilitado cuentas bancarias, tanto en bolivianos como en dólares, para que nos envíen dinero, y como le decía, el
lugares específicos donde la gente, no solamente los rotarios, porque nosotros tenemos protocolos de trabajo muy claros, muy transparentes, sabemos lo que se necesita y sabemos llegar a la gente con las vituallas que nos entregan. Tenemos todo un sistema de logística para este tema y pedirles, instarles a la población que colaboren, que dejen sus donaciones en los puntos. Tenemos un acuerdo estratégico con Bolivisión que va a comenzar a difundir spots donde vamos a dar los teléfonos, direcciones, números de cuentas donde la gente puede aportar con dinero, con vituallas. Nosotros vamos a realizar después de esta emergencia un informe de todo lo que se ha recibido, vamos a cuantificar, vamos a mostrar dónde se ha dejado y vamos a continuar con la campaña de reconstrucción. Esta no es una emergencia de Santa Cruz, eso es una emergencia del país y por no decirlo a nivel mundial, no nos olvidemos que la Amazonía es el pulmón del mundo. Entonces tenemos que actuar. Esto es un llamado de atención para que tomemos políticas de protección y cuando se repitan esto, porque en cierto modo se veía venir, estábamos con sequía, vientos fuertes y otras cosas que han inducido a que esto crezca demasiado y no nos queda más que actuar en este momento. Después se harán las evaluaciones para poder prevenir en el tiempo, pero ahora tenemos que actuar. La gente nos está pidiendo ayuda, me llaman, necesito agua, necesitan botas los socorristas, necesitan cremas para la quemadura, necesitan hasta para picaduras de víbora, porque los animales comienzan a salir de las áreas de fuego y hay víboras que están picando a nuestros socorristas. Necesitamos alimentos no perecederos y además necesitamos equipamiento, necesitamos barbijos, lentes y una serie de elementos que vamos a difundir en los spots que vamos a pasar, vamos a dar teléfonos para que la gente llame y nos colabore. Lo que yo le estoy lanzando un mensaje que este es un programa importante donde 51 clubes de todo el país y los más de 35.000 clubes en el mundo saben de esta tragedia que está viviendo nuestro país y vamos a actuar, pero necesitamos la solidaridad y garantizar a la población, a los ciudadanos que colaboren con nosotros, que su ayuda, ya sea de un boliviano o de una lata de alimentos, va a llegar al necesitado. Nosotros tenemos experiencia en este tipo de acciones y estamos dispuestos, nos hemos movilizado, los rotarios que somos voluntarios hemos dejado nuestro trabajo, yo me he desplazado a la Santa Cruz, estoy reunido con la gente y estamos haciendo planes de contingencia. Muy bien. A ver, ¿con qué podemos ayudar? Acabas de mencionar alimentos perecederos. Además, alimentos no perecederos. No perecederos, perfecto. Exacto. No perecederos, para que podamos estocar también. Exacto. Porque la distribución no se hace en un día y la crisis va a ser grande. Una vez que recibimos los alimentos, todo lo desplazamos hasta Roboré, donde tenemos una casa rotaria donde vamos a almacenar y vamos a ir distribuyendo. Muy bien. Necesitamos medicamentos. ¿Qué tipo de medicamentos? Necesitamos colirios, necesitamos cremas contra las quemaduras, necesitamos sueros, hidratantes, vacunas contra picaduras de víboras y necesitamos insumos para las brigadas. Necesitamos botas, lentes, barbijos, palas, picotas, todo eso que podemos transportar rápidamente. Nosotros tenemos ya vehículos contratados. Ustedes depositan en Oruro, por ejemplo, tenemos un grupo importante, está recolectando, jóvenes que están recolectando, hacemos un stock e inmediatamente salen camionetas directo hasta Roboré, entregamos y nosotros estamos en el lugar de los hechos. La gente que está trabajando con nosotros son gente que vive en Roboré, que conoce la realidad de su pueblo y estamos mandando brigadas de Santa Cruz también a apoyar en la distribución, porque en estos momentos de emergencia la logística es fundamental. Exacto. No se tiene que depender ninguna donación y tiene que llegar al necesitado y tenemos que cuantificar las necesidades para hacer el plan de reconstrucción de la zona. Agradecemos al señor Salinas, Marco Antonio Salinas, que es el gobernador del Rotary Club. Estaremos pendientes de esta campaña importante que están emprendiendo para ayudar a los damnificados de Roboré con este incendio forestal que realmente nos conmueve a todos los bolivianos y también a la gente que está en el mundo, porque esta noticia ya ha traspasado fronteras. Una vez más a usted también gracias por estar con nosotros. En próximas horas nos reencontramos con otra entrega de Hora 23. Hora